Muy buenos días a todas las que están aquí presentes y las que nos escuchan por Zoom. ¿Me escuchan? Sí. Y para las que nos escuchan por Zoom, bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar de la misión. Y para empezar, no se oye. No se oye. El día de hoy vamos a hablar sobre la misión. La semana pasada, y quiero empezar recordando un poquito de lo que vimos la semana pasada, porque van unidas de la mano. La semana pasada nos dieron la plática sobre la vocación. Y nuestra vocación, en pocas palabras, era que somos siervos, o sea, que estamos al servicio de, y somos apóstoles, o sea, que somos testigos de Dios. Y todo esto nos viene como una gracia, como un regalo de Dios. Entonces, todas nosotras estamos invitadas a compartir la vocación de siervas y estar al servicio de Dios y a ser apóstoles, o sea, nuevamente testigos de Dios. Lo repito para que cuando yo hable de la misión, estemos claros que es parte de lo que Dios nos pide. Entonces, ¿qué es un misionero? El misionero es quien sale a enseñar la doctrina, o sea, nuestras creencias católicas a quienes no la conocen o no participan de estas creencias. Esa es nuestra misión, llevar la palabra de Dios a muchas personas, no quedarnos cómodos. Eso es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco, que no nos acomodemos, sino que salgamos de nuestra comunidad. O sea, es llevar el reino de Dios en nuestras actividades del día a día. Hacer que Jesús se note en nuestra vida, sin importar dónde estemos. No solo aquí en el grupo, porque aquí es que fácil, ¿verdad? Todas estamos en el mismo ambiente. Pero hay ambientes donde nos gusta el chambre, el chisme, pues ahí también tenemos que llevar y ser testigos de la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle a todos que somos hijos de Jesús y de María. Vamos a ver en el librito que nos dieron, está el texto en el que nos tenemos que basar, que es Hechos 16, del 7 al 15. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron hacia Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo:
si habéis juzgado que yo sea fiel a Dios, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahora pongamos atención en esta lectura. Ellos querían ir a un lado, ¿y quién les dijo que no? No, ahí no. Y querían ir a otro lado, y tampoco. Y en eso Pablo tuvo una visión. O sea, ¿quién le dio la visión? O sea, que cuando nosotros vayamos a salir de misión, siempre tenemos que estar en oración. ¿Por qué? Porque nos va a decir, aquí sí, y aquí no. Esa es una de las primeras características que tenemos que tener como misioneros. Entonces, ¿qué hizo Pablo? ¿Oyó o no escuchó? Sí, oyó. Y se fue a Macedonia. ¿Y a dónde fueron? Al río a donde solían hacer oración. No fueron al bar a donde se tomaban los tragos. Se fueron a donde hacían oración. Y Pablo empezó a hacer lo que él tenía que hacer, a hablar. Y hubo una mujer que sí escuchó, pero escuchó porque a Pablo hablaba bonito. ¿Qué dice la palabra? Porque el Señor le abrió su corazón. Y aquí es donde tenemos que poner atención para lo que es llevar la misión de Dios. Nunca el mérito es mío. Siempre el mérito es de nuestro Señor. Tenemos que aprender a ver a dónde nos envía, escuchando al Espíritu Santo. Tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Ir a lugares propicios para poder hacer la labor del Señor. A un lugar donde solía hacerse oración. Y cuando haya conversiones y cuando haya resultados, no creamos que el mérito es mío. El mérito es de nuestro Señor. Es la gracia de Dios, de lo mismo que nos hablaron el viernes pasado. También el viernes pasado nos hablaron de la necesidad de disciplina que debemos mantener una íntima relación con Dios. Y pues aquí lo vemos claro, ¿verdad? Si Pablo no hubiera tenido esa íntima relación con Dios, tal vez hubiera tenido el sueño, pero no lo hubiera entendido. Muchas veces a nosotros nos dicen que se nos viene la idea o tenemos un sueño de que hagamos tal cosa. ¿Sabe por qué soñé eso? Porque no hay esa íntima relación con Dios. Como les dije, no fue lo lindo que habló Pablo, sino el Espíritu Santo fue quien abrió el corazón de él. Es una gracia, es un regalo. Además, ellos sintieron la necesidad a través de Lidia que les dijo, quédense en mi casa. Y eso nos habla de que nosotros como misioneras tenemos que conocer personalmente las necesidades de la gente a donde estamos. Tenemos que conocer sus necesidades, sus dudas, sus carencias. Y si entramos a ayudar, debemos quedarnos. No solo dar un pasoncito por ahí. Tenemos que completar la misión. Debemos quedarnos sin juzgar. Porque muchas veces hay estos pobres estos sí que no hacen lo que tienen que hacer, en cambio nosotros, sí, no. Tenemos que quedarnos sin juzgar, sin señalar. No como hacían los fariseos, que estos señalaban en todo lo que se fallaban los demás. Debemos de tratar de comprender con todo nuestro corazón para podernos poner en el lugar de los demás. Debemos de tratar de enseñar con el ejemplo.
no con palabras. Y si decimos una cosa, que sean las cosas que realmente hacemos y vivimos. No podemos llegar a proclamar el amor de Dios y andar peleando con todos, ¿verdad? Porque eso se nota. Por eso es que nos decían que nuestra vocación es ser testigos. Tenemos que buscar soluciones y ayudar a las personas a encontrar soluciones por ellos mismos, para que puedan así encontrar soluciones para cubrir sus necesidades básicas. No se trata de dar todo, es enseñar un camino para que ellos, por sus propios medios, puedan encontrar un camino y apoyarlos en lo que necesiten para encontrar ese camino. Y es hasta que se vea que ellos ya están contagiados del amor de Dios, que ya saben solucionar sus problemas y que ellos ya pueden salir y duplicar la misión, cuando nosotros podemos decir: el Señor ya cumplió su misión. Yo ya puedo dejar este grupo para que salgan adelante solos. Ahora, como reflexión, quiero que miremos cómo los fariseos llevaban el mensaje, que es lo que nosotros no tenemos que hacer. Ellos eran orgullosos y despreciativos. Ellos llegaban con su superioridad a señalar: esta hizo mal, esta falló en esta regla, esta no se lavó las manos, esta no se lavó los pies, y así, con orgullo, con superioridad, con juicio. Siempre apegados a la ley, pero apartados del amor. Siempre señalando, y les importaban mucho las reglas y poco las personas. Les gustaba la pureza exterior y se olvidaban de lo más importante: la pureza del corazón. Y para eso ha venido Jesús, para darnos y enseñarnos la pureza del corazón. ¿Qué es la verdadera pureza? La pureza del corazón es darnos, no dar, darnos. Lo que purifica nuestras vidas es la caridad, es el amor, es darnos, es la sensibilidad hacia el otro, es la disponibilidad para adelantarnos a las necesidades del otro. Y esto solo lo podemos conseguir orando y abriendo nuestro corazón al amor y a la guía de Dios. Si no, trabajamos desde nuestro ego y desde el fariseísmo: aquí vengo yo, la buena, la noble, la que todo lo hace bien. Así no funciona nuestra misión. Ahora miremos qué es un corazón puro. El corazón puro no es un corazón perfecto. Muchas veces, como los fariseos, queremos aparentar ser perfectas, pero no lo somos. Entonces, el corazón puro, lo repito, no es un corazón perfecto. El corazón puro es el que se deja tocar por el sufrimiento del otro. Es el que ve en el otro a Jesús, que entiende que ahí está Jesús, así como está en él. Eso es. Es el que se alegra de las alegrías del otro. Miren, muchas veces solo pensamos en los sufrimientos. Yo lo voy a acompañar en el sufrimiento. Y yo a veces me pregunto si cuando solo acompañamos en el sufrimiento no es como para decir: es que tú sufres, yo no. Cuando verdaderamente estamos acompañando al otro, es cuando podemos estar en las penas, pero cuando nuestro corazón se alegra con sus alegrías. Y pensemos, ¿cómo lo hacemos nosotros? Me alegro cuando el otro tiene un éxito, o cuando ha logrado la prosperidad económica. Ahí es donde más nos cuesta, porque decimos: saber cómo lo logró.
saber qué hizo, ¿verdad? Entonces, alegrémonos con el bien del otro, alegrémonos con su prosperidad, con sus triunfos, con sus logros. También alegrarnos, no solo es acompañar con el sufrimiento. Claro, tenemos que acompañar con el sufrimiento, pero yo digo que la verdadera prueba es cuando podemos alegrarnos con ellos y sufrir con ellos en los dos momentos. Jesús se dejó tocar por el sufrimiento del hombre y vino a la tierra y lo dio todo, no se quedó nada. Dio hasta la última gota de su sangre. Lo dio todo y como lo dio todo, lo purificó todo. Por eso es que yo puedo decir que la pureza del corazón viene de darnos a los demás. Y esa es nuestra misión. La pureza es tener compasión, es tener ternura, es estar atento a las necesidades de los otros. Es todo lo que nos hace capaces de compartir. Tenemos que entender, claro, tenemos que cuidar nuestros bienes, tenemos que agradecer lo que Dios nos da, pero tenemos que estar claros que todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Es cierto? Mis abuelos, mis bisabuelos, mis papás, todo el mundo ha trabajado para que yo pueda tener lo que yo tengo. O yo he trabajado, porque a mí no me dieron nada, yo me he fajado para tener lo que yo tengo. Pero me he fajado y yo he hecho mi parte, pero Dios me ha dado la gracia de poder hacerlo. Si yo me apropio de mis méritos, claro que son míos, pero tengo a alguien que me los da. Porque bien podría ser, yo qué sé, un poco retrasado mental y no podría serlo. Es la gracia de Dios la que me permite hacer lo que yo logro hacer. Yo me tengo que esforzar, yo tengo que hacer mi parte. Pero así como Pablo, que les decía, vayan a no sé dónde, ahí no, y no lo recibía. Si Dios no me lo da, por más que me esfuerce, yo no lo logro. Entonces, los bienes que tenemos son regalos de Dios y depende de nosotros también cómo lo vamos a utilizar. Estos son nuestros talentos. Por eso debemos pedir a Dios el poder estar más atentos los unos por los otros y que cada uno de nosotros podamos aprender a imitar la generosidad de Dios y que tocados por esa generosidad y por su infinito amor, podamos imitarlos con amor, con gusto, no porque, ya me toca volver a dar a esta institución que, ya me van a llamar para la rifa de no sé qué. Así lo hacemos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dar con amor, con un gusto infinito. ¿Acaso Jesús? Ya me va a tocar ir a la cruz. No. Trataron de impedirlo. ¿Y qué hizo con Pedro? Lo regañó. Le volvió a poner la oreja en su lugar a quien estaba llevando. Lo dio con gusto. Con ese mismo gusto, nosotros debemos de dar. Entonces, yo he aprendido a servir a Dios y que servir a Dios es un privilegio en donde uno es el gran ganador. Cuando uno trabaja para alguien más, el más enriquecido para siendo uno.
Por supuesto que uno no lo debe de dar para salir más enriquecido, ¿verdad? Sino que uno lo da por amor. Pero el fruto siempre va a ser el que uno sale enriquecido. Miremos qué dice nuestro Señor, que es el verdadero ayuno, o sea, lo que a Él verdaderamente le agrada. Cree que eso está en Isaías 58. Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. ¿Eso es lo que a ustedes le llaman ayuno y el día agradable del Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en eso, que rompáis las cadenas de la injusticia, desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejen libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, y que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Y entonces brillará tu luz como el amanecer, y tus heridas sanarán pronto, y tu rectitud irá delante de ti, y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, y si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en el servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de caídos, reconstructor de casas en ruinas. ¿Quién no quiere todo lo que nos dice que si hacemos el ayuno de, pues que no nos va a faltar nada, que si lo llamamos Él va a responder, que si estamos pasando por un desierto te vamos a tener comida, que nuestras sombras se van a volver en luz? ¿Quién no quiere eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que nos pide. Entonces, si llevamos su amor a los demás, esto es lo que le agrada a Dios. Por supuesto, no hay que servir y llevar amor solo para recibir todas esas bendiciones. Pero yo les puedo decir, y ahora ya les voy a hablar un poquito de testimonio, que la verdad es que cuando uno ayuda a los demás, uno puede ver que todo esto se hace realidad. Y esto, lo que más ayuda, en lo que más se enriquece uno, es que cuando uno sirve a los demás con amor, la mayor riqueza es que nuestra fe aumenta, se reafirma, uno no tiene duda. Muchas de ustedes saben que yo trabajo para Valle de Los Ángeles. Aquí les van a ir poniendo unas fotos para que miren un poquito de lo que es. Valle de Los Ángeles se llama Orfanato Valle de Los Ángeles porque empezamos tratando de ser un orfanato. Pero cuando son niños huérfanos de padre y madre se mete el gobierno.
entonces nos quedamos sin niños huérfanos. Todos nuestros niños tienen o un papá, o una mamá, o un abuelo, o algún tutor legal para poder trabajar con ellos. Entonces, Valle de Los Ángeles realmente es un hogar. Ahí tenemos niños desde primer grado hasta quinto curso. De primero a sexto grado son niños y niñas. De primer curso a quinto curso ya solo son niñas. No podemos seguir con niños porque, como decía su fundador, el padre Rocco, tendríamos que poner guardería infantil. Entonces ya en secundaria solo son niñas. Además de ser un colegio, nuestros niños de verdad, nuestra meta es darle lo mejor de lo mejor a estos niños. Nuestros niños de primaria tenemos una cosa que se llama el Angel's Garden, que es un huerto. Y los niños tienen que trabajarlo. Entonces ellos producen sus verduras, sus flores, frutas, pero no solo como entretención, sí se les da qué pesticidas, qué abonos, cómo deshiervar, o sea, salen para poder ser un buen jardinero o un buen horticultor. En secundaria, nuestras niñas, además del título de bachilleres, reciben cursos del INTECAP y se gradúan como panaderas y reposteras. Además, también tienen del INTECAP, creo que el año entrante ya no va a ser del INTECAP, el curso de corte y confección. Reciben cursos de computación a un nivel un poco más avanzado, tienen tecnología avanzada. Y además ahora, ya desde hace 2 o 3 años, empezamos con una beca que nos regala un call center y les dan unos cursos de inglés y salen ya con un nivel de inglés para poder trabajar en un call center. O sea, tenemos niñas de verdad, sí se ha logrado cambiar la vida de muchas niñas. Uno de los testimonios de la panadería fue que cuando fue la pandemia, pues las niñas se tuvieron que regresar a sus casas. Y en esta familia todos se habían quedado sin trabajo, porque trabajaban en cosas que con la pandemia perdieron el trabajo. Y entonces la niña dijo, yo lo que sé hacer es pan. Y entonces empezaron a vender pan. Y de eso vivieron, y de eso siguen viviendo. Y la niña les enseñó a su familia cómo manejar la panadería. O sea, cuando reciben panadería, también reciben cómo manejar inventarios, los ingredientes, cómo calcular. Es un curso bien completo. Entonces, ese es uno de los testimonios. Ahora, hablando de cómo crece la fe con estos proyectos. Yo tengo el privilegio de que el padre fundador me bautizó y me casó y fue amigo de toda mi familia. Entonces, desde el mero principio yo estuve ahí. Cuando empezó esto, el padre Rocco Famiglietti llamó a unos ingenieros de mucho prestigio, a Iturbide, Toruño y Ricci, para que ellos construyeran su sueño. Y entonces los llevó, les enseñó el lugar, y miren, yo quiero un edificio grande aquí para el salón de usos múltiples, y aquí quiero el dormitorio de las niñas, y aquí el dormitorio de los niños, y aquí más adelante va a ser la iglesia, y aquí va a ser la no sé qué. Pedía, y los otros, como rico mafajo, les iban saliendo así los numeritos en los ojos, y le dicen, padre,
¿Y con cuánto dinero dispone usted? Yo no tengo. Yo lo que tengo es fe. Pero Dios sí tiene. Y entonces nosotros, pues, imagínense, ingenieros, y eso lo cuentan ellos, lo cuenta José Jorge Iturbide, lo cuenta, y de verdad cada vez que lo cuenta se conmueve. Y nos dice, y yo le dije, ay, pero nosotros a los albañiles no les podemos pagar con fe, nosotros les tenemos que pagar con pisto, nosotros. Y en eso, estaban discutiendo eso, y apareció un billete de un quetzal tirado en el piso, en la grama, en medio, porque ahí no había nada. Lo único que habían hecho al principio fue ver si había agua, y habían hecho un pozo, y había agua. Entonces ya podían tener a los niños. Entonces le dice el padre, mire, ¿ya vieron? Así me va a mandar el dinero a mí. Y los otros no lo podían creer. Y Dios se lo mandó. Y ahí está la obra. Y entonces, oír a esos hombres ingenieros decir que de verdad con la fe se logran hacer hasta edificios y construcciones, eso es para engrandecer la fe. No sé quiénes de aquí conocen Valle de Los Ángeles. Ahí vamos todos los años a la cruz. ¿Verdad? Es que hay muchas obras lindas. Y cuando ustedes miran esos edificios, dicen, bueno, pues con fe se paga. ¿Ya ven? El pan de Dios. Entre esas historias les voy a contar otra. Estaba Quique Castillo Monje, que era un gran benefactor de Valle de Los Ángeles. Yo tuve el privilegio de estar con él en la junta directiva y me enseñó muchísimo. A él no le daba pena invitar y pedir dinero. Entonces empezó, no me recuerdo los nombres, así que no los voy a decir, gracias a Dios no los puedo decir, porque él no creo que quisiera que se supiera. Y empezó a invitar a su amigo que tenía una fábrica de ladrillos. Y lo llamaba, mira vos, venite, vamos a Valle de Los Ángeles, te invito a un almuerzo italiano, porque el padre Rocco cocinaba delicioso. Hacía unas berenjenas exquisitas, una lasaña, unas bolas de carne, cocinaba delicioso. Y entonces, Quique Castillo Monje se aprovechaba de esta cocina deliciosa, invitaba amigos y le sacaba lo que quería y los amigos daban. Pues invitó, sí le costó, lo llamó no sé cuántas veces. Vos lo que querés es sacar del piso y ladrillos. Voy, pero eso sí, voy y sabes que no te voy a dar ni un ladrillo. Vale, pues tú vení y vas a ver. Y entonces nos llamaban y nos decían, por favor, pidan mucho porque va a venir el fulano y dice que no nos va a dar ni un ladrillo. Así que pídanle pues, que Dios le mueva el corazón. Y llegó a almorzar, lo llevaron a ver la obra, el padre con tenía una personalidad encantadora, le contó todo, cómo habían empezado y todo. Almorzaron, al padre le gustaba echarse sus traguitos, sus bonitos, y al señor también. Y entonces, después del almuerzo, dijo, mire padre, ¿y usted cuántos ladrillos necesita para la iglesia? Y entonces le dice, pues no sé, pero puedo pedir. Pero miren, cuando nos dijeron la cantidad de ladrillos que necesitaban, porque como ustedes conocen, la iglesia es toda de ladrillo, es enorme. Bueno, pues le dijeron, no sé, pero le podemos averiguar. Bueno, le voy a mandar una camionada a la semana hasta que juntemos el número. Y ahí estaban todos los ladrillos. Y así se hizo Valle de Los Ángeles. Fue por fe. Y así hay muchas historias. Yo espero no aburrirlas, porque esa es mi fascinación y esa es mi alegría. Ahora les voy a contar la historia de una poporopeca. Un día me llama mi amiga
que ella es espléndida para hacer fiestas. Y su hijo ya había pasado la etapa de las piñatas. Y ella para piñatas había comprado una poporopera, de esas que uno alquila, ¿verdad? Pero no, ella la había comprado y la tenía en su casa. Pues como ya no iba a hacer piñatas, pues le empezó a estorbar la poporopera. Me llamó un día y me dice, Rita, fíjate que tengo una poporopera en la colonia. ¿Será que la quieren ahí en Valle? Seguro que sí. Y yo esa tarde tenía que ir. Pero miren cómo Dios pone todo en su lugar. Y ahí es donde digo, donde yo les digo, cómo se acrecienta la fe. Pues le dije, bueno, y ella vive ahí en las luces, entonces yo en lugar de irme por el pulté, dije, me voy por las luces, paso por la poporopera y dijo, yo la voy a acompañar. Y me quedo ahí esperando en lo que usted hace, lo que tiene que hacer. Y entonces, perfecto, le dije yo, fuimos, metimos la poporopera, agarramos camino y en eso empezó a diluviar. Cuando llegamos a Valle de Los Ángeles, diluviaba, no me entraba la señal, no podía pedir que me bajara la poporopera, entonces entre mi amiga y yo, como pudimos, bajamos la poporopera, entramos como zanates mojados, y nos mira ahí la persona encargada de muchas cosas, ¿verdad? De las actividades, recaudar fondos. Y cuando nos miran, se pone a llorar. Y mi amiga y yo nos volteamos a ver, como que dice, ahora qué hicimos, pues, porque no solo estamos empapados, sino que ahora me voy a tener que llevar la poporopera de regreso. Estábamos, de verdad, como que dice, ¿ahora qué vamos a hacer? No me digan que me tengo que llevar la poporopera. Y al fin pudo hablar, pero no podía hablar. Y nos dice, ustedes saben, creo que esto era miércoles, ustedes saben que el viernes vamos a tener noche de películas y yo les quería dar poporopos. Y la vez pasada que traté de hacer poporopos para todos los niños, quemamos el microondas. Imagínense hacer tantos y nuestros microondas ahí en Valle, pues no son los más nuevos, siempre son los que nos van mandando, y a veces los que ya los desecharon se reparan y esos son los que usamos. Entonces, pues no yo quería darles poporopos. Y ahora sí voy a poder darles. Y entonces es cuando uno mira, mi amiga y yo paramos las tres abrazadas, llorando, conmueve el corazón. Porque y cuando regresamos en el carro, mi amiga me decía, se da cuenta la felicidad y alguien estaba estorbando. Y lo trajimos en el momento, entonces cabal me decía, es que Dios cuando habla de eso. Entonces, miren cómo Dios actúa. Los milagros que Él hace. Fíjense que no era una necesidad importante que cubrir. No era, bueno, necesitamos que, yo qué sé, que tengan leche para tomar leche. No, eran poporopos. Pero hasta en eso, Dios nos quiere ver felices y felices con todos los detalles. Entonces, eso es la alegría de dar. Otra historia. Se van poniendo más pesadas las historias. Nosotros, además del sacerdote encargado, tenemos unas monjitas, que son las que se encargan de cuidar a los niños, las encargadas de la parte del hogar. Valle de Los Ángeles está dividido en el colegio, el hogar y toda la parte administrativa que es lo grande. Entonces, las encargadas del hogar, que son como las mamás de todos los niños. Si yo con 2 niños a veces me volvía loca. Imagínense tener a su cargo más de 150. Ahorita teníamos 173, terminamos el año con 173. Y a todos había que darles medicina, sus medicinas, ver que la ropa estuviera limpia, todo lo que una mamá hace en su casa.
Claro, tienen la ayuda de las tutoras, que son las que se encargan ya por grupos y por cuarto. Pero teníamos unas monjitas, que eran las monjitas que estuvieron durante mientras padre Rocco Familietti era el director. El padre muere y cuando llega el segundo director, que fue Father Michael, que yo creo que muchos lo conocieron porque él se volvió famoso aquí en Guatemala, porque era de un amor y una entrega infinita, no se llevaron bien. Las monjitas estaban acostumbradas a mandar y Padre Michael pues, quería tomar control y hubo conflicto. Entonces terminaron el primer año de trabajo y cuando se fueron los niños a finales de octubre, sin decir nada, las monjitas se fueron. Y nos llamó Padre Michael y nos dice, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Rita, tú te vendrías aquí a ayudarme. Padre, yo tengo marido, tengo hijos, yo no me voy. Entonces, pues tenemos que hacer algo, pues, tenemos que, entonces, nos dijo, bueno, yo ya estoy en ayuno, tenemos que comprar monjitas, y lo peor es que el padre se iba a los 2 días a Boston. Y nosotros nos quedábamos con la calle de conseguir monjitas que cuidaran, y nosotros sin saber ni con quién hablar. Y dije, voy a hablar con las monjitas de Betania. Pero antes de hablar con ellas, cuando Dios actúa, Dios actúa. El Padre nos escribe desde el aeropuerto, ya tenemos monjitas. ¿Cómo así? Él iba para Boston y en el aeropuerto de Guatemala, subiéndose al avión, aparecen unas monjitas franciscanas. Los padres de Valle de Los Ángeles son franciscanos. Las monjitas que teníamos no eran franciscanas. Y me les acerqué y les conté de Valle de Los Ángeles, como de franciscano a franciscano, como que se comprenden más fácil. Y les dicen, miren, y ustedes, fíjense que nos quedamos sin monjitas que cuiden a nuestros niños, ¿ustedes nos irían? Sí, nos vamos. O sea, 3 días nos quedamos sin monjitas. Todavía estando el padre Michael en Boston, ellas llegaron, entonces ya la que administraba y la de junta directiva nos juntamos con las monjitas, les enseñamos, les explicamos cuáles eran sus atribuciones. Miren, vean la felicidad de esas monjitas que iban a poder servir a todos esos niños. No tiene precio. Ahí es donde uno mira que cuando una obra es de Dios, Dios no la abandona. ¿Sí? Dios no la abandona. Otra historia linda, creo que esta es la última que les voy a contar. Otra historia linda es una señora, voy a tratar de que no se me salga el nombre, perdió a su hija en un accidente y andaba de un bajón, es que sí, a muchas la conocen aquí. Y estaba muy triste, estaba devastada y pues le dijeron que fuera a Valle y que ahí Father Michael la podía ayudar y que tal vez ahí ella lograba salir adelante. Y como Father Michael era tan peculiar, ¿verdad? Que hizo cita con Father Michael y como él le decía que sí a todo el mundo, cuando ella llegó, Father Michael todavía no había regresado. Y entonces decía, ¿y aquí? Que me dijeron que aquí iba a poder hacer algo. Y ni siquiera está el padre, le importa un pepino. Y se puso a llorar sentada en una barandita de ladrillo. Y la vio una niña y la llevó a abrazar. Y le dice, ¿y
le pasa? ¿En qué la podemos ayudar? Es que perdí a mi hija y no me puedo reproducir. Y la niña le dice, aquí hay muchas que no tenemos mamá. Así que miren, aquí usted puede ser mamá de un montón. Y empezó a llamar a las niñas y todas las niñas la llevaban y la abrazaban. Entonces, yo les digo, si servir no es un privilegio. Ahí es donde uno mira, y bueno, esta señora se quedó trabajando con nosotros por muchos años, hizo una labor espectacular. Y de verdad, yo me encariñé mucho con ella y la admiré mucho. ¿Ya está ahí? Ya no está ahí. Ahora está en el Museo del Niño. Pero miren, cuando uno sirve, no crean que yo siempre llego contenta, que yo a veces digo, ya me toca ir otra vez a Valle, porque así es la vida. Cuando uno siente ya uno como, o me toca volver a hacer el acta, que eso es una cosa que a mí no me gusta, hacer actas y sentarme, eso sí no me gusta. Pero cuando yo miro, y es que les di ejemplitos, pero uno los mira día a día. Y entonces, ya que les dije todo esto y les conté todo esto, mi testimonio es, miren, cuando uno mira el mundo como está ahorita, uno dice, ¿cuántas me han dicho que el mundo está patas para arriba? Todas. ¿Y que el mundo está lleno de gente mala? Todas. Y yo, por el privilegio de estar en un lugar donde miro la mano de Dios en cada cosa que se hace, yo les puedo decir, soy testigo de que hay muchísimas gente buena. Y saben que la gente buena lo hace calladita en la boca. Miren, de repente un día yo llegué, teníamos goteras en el cuarto de las niñas, en el dormitorio de las niñas estaba lleno de goteras. Y andábamos viendo dónde sacábamos dinero. Y de repente llego yo y miro un montón de trabajadores y yo dije, esto ya se metieron a hacer trabajos y no tenemos fondos. Y entonces llegué con el padre y le digo, con este padre nuevo, y le digo, padre Joaquín, y no que no tenemos fondos para ver, yo molesta, para hacer el techo. No, Rita, vino un señor que no pudo decir quién es, y nos mandó los trabajadores, nos mandó el material y nos dijo, yo les compongo el techo, pero nadie se mete conmigo, nadie sabe quién soy. Eso es el día a día. ¿Cuánta gente? Cuando uno mira la cantidad de gente buena, la cantidad de buenas obras, es cuando uno recibe todo esto que leí del ayuno. Ahí es donde las sombras se vuelven luz. Donde que aunque uno pase por el desierto, no le falta nada. Entonces, estoy segura que servir a Dios es un gozo. Se los puedo dar como testimonio, ¿verdad? Como apóstol, como testimonio. Así que mi último mensaje es, yo las invito a ser misioneras al servicio de nuestro Señor, para poder vivir una vida plena y una vida plena. Eso es lo que nos regala el Señor. Mire, y leí el Evangelio del domingo, de este domingo. Eso quiero terminar. Es el de las lámparas, de las muchachas previsoras y las no previsoras. Uno se prepara para lo que le importa, para lo que es importante para uno, ¿verdad? Y todas sabemos
o por lo menos hemos leído en la Biblia, que en el juicio final, ¿no? El Señor nos va a preguntar, ¿les diste de comer? ¿Les diste de beber? ¿Les diste ropa cuando tenían frío? Entonces, yo les pregunto, el evento más importante de nuestra vida es el momento en que nosotros vamos a darle cuentas, rendir cuentas a nuestro Señor. Y entonces, vamos a ser como las vírgenes prudentes o como las imprudentes. ¿Nos vamos a preparar para ese momento o vamos a llegar y decir, ¡ah, se me olvidó echar más aceite! ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida? Yo sí las invito a que se pregunten, ¿cómo estoy sirviendo a Dios? Miren, si se dan cuenta, en ese juicio que nos describe el Señor, no dice cuánto han orado. Claro, tenemos que orar. Pero nos preguntan que si hemos dado ropa, si hemos dado agua, si hemos visitado a los presos, si hemos visitado a los enfermos. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Me estoy preparando yo para ese momento o me quedo en orar y no hago nada? Muchas gracias y sí,